Hola chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video con respecto a los ejercicios que vienen en la tarea que vamos a hacer. En este vamos a tratar el ejercicio 5B, que según yo también podrían tener un poquito de dificultades, sobre todo en la redacción y porque posiblemente no hayan notado algo que, 6B, perdón. Y espero que, y posiblemente, quizás, digo, estoy suponiendo que el peor de los escenarios, que no hayan notado lo que les pide el ejercicio. ¿De acuerdo? El ejercicio les pide que determinen, usando el teorema de Green, que se calcule la integral de línea, de donde este es el campo vectorial y donde la curva gamma es aquella que está sobre la gráfica de la función y igual a coseno de x, que va de menos pi, 0 a pi, 0. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar varias cosas. Primero, bueno, lo primero que nos dice, hay que checarnos, el enunciado nos dice que copiemos el teorema de Green, pero el teorema de Green solo aplica para superficies, para curvas que son cerradas. Es decir, aquí este ejercicio, que es el de el 6b, nos pide determinar la integral de línea sobre esta curva. ¿De acuerdo? Y eso como tal para nosotros no es una curva cerrada, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo segundo que tienen que ver es que nos pide que vaya del punto menos pi, 0 al punto pi, 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa en términos de orientación? Pues significa que tiene que empezar aquí y tiene que terminar aquí, y por lo tanto el orden tiene que ir en este sentido. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, esos son los dos detalles que hay que considerar. Entonces, la primera es, ¿cómo es que voy a ocupar el teorema de Green? Si solo se puede ocupar para curvas que son cerradas, y esta curva, que es la que a mí me están pidiendo, no es una curva cerrada. Ok, la manera en cómo lo vamos a resolver es cerrándola. Es decir, vamos a agregar un pequeño segmento, el cual nos va a ayudar a determinar esta curva y además poder ocupar el teorema de Green. ¿De acuerdo? El ejercicio, entonces, hay que tratar de dar un conjunto en el cual esta parte, esta curva sea parte de su frontera. Entonces, como seguramente todos se lo están imaginando, el conjunto omega sobre el cual vamos a trabajar y vamos a ocupar el teorema de Green es justamente esto, que es lo que está encerrando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, tomen en cuenta que este va a ser mi conjunto omega, el cual lo vamos a escribir. Entonces, omega será el conjunto de ternas x, y, de parejas x, y en el plano cartesiano, en el cual la x, que es esta parte, se va a mover entre menos pi medios a pi medios, y la y, que es esta parte, es decir, toda esta región, pues se va a mover entre 0 y 1. Y coseno de x. ¿De acuerdo? Y0 significa esta parte y coseno de x es justamente esto de aquí. Y entonces, para ese conjunto, que es justamente el que nosotros estamos señalando aquí adentro, pues sucede, por tanto, que la frontera de omega será esta curva, que es sobre la cual nosotros estamos calculando nuestra integral, que estamos definiéndola como gamma. ¿De acuerdo? Y además, la frontera de este conjunto no solamente es esta parte, sino también es la parte de aquí abajito. Esta curva, esta línea que nosotros tenemos aquí abajo, la voy a sombrear con un verde y la vamos a denotar. La curva gamma es la amarilla y la de aquí abajo la vamos a poner como delta. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos decir que la frontera de mi conjunto es gamma, unión, delta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya una vez haciendo esto, si se dan cuenta, ya tengo una superficie, una curva que es cerrada. ¿De acuerdo? Y entonces ya puedo ocupar el teorema de Green con algunas anotaciones. Entonces, vale. Por el teorema de Green, sabemos que la integral de línea sobre la curva cerrada f, de mi campo vectorial f, dígase donde aquí va a ir la curva cerrada, aquí ya tenemos que considerar toda la curva cerrada, es decir, toda esta parte. Entonces aquí vamos a tener que escribir a gamma unido con delta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esta tiene que ser, tengo que poner las dos porque tiene que tratarse de la curva cerrada. Aquí va mi campo vectorial f con respecto de gamma, y según el teorema de Green me dice que esto es lo mismo que la doble integral, ¿de acuerdo? Donde aquí tiene que ir la parcial de q con respecto de x menos la parcial de p con respecto de y,
Y donde aquí está abajo tiene que ir la región omega, que es justamente esta que estamos encerrando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y tenemos que integrar obviamente con respecto del área. ¿Cierto? Ok. Tomen en cuenta que nosotros nos piden únicamente esta parte, mientras que aquí están contempladas dos líneas, están contempladas dos curvas, que es esta de aquí y esta de acá. Entonces, nosotros sabemos por propiedades que ya vimos en clase, que esta integral de línea donde aquí hay dos curvas se puede separar. Y se puede separar porque una termina donde empieza la otra. Entonces significa que esta la puedo expresar como una suma de dos integrales de línea. Como la integral de línea de mi campo f con respecto de gamma, ¿de acuerdo? De la primera curva, ¿de acuerdo? Y después tenemos que calcular la integral de línea de mi campo f con respecto de delta con respecto a esta curva. ¿De acuerdo? Y esto seguirá siendo exactamente lo mismo de allá. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vale, otra consideración que hay que tomar en cuenta. El teorema de Green, para que esta igualdad se cumpla, necesito que esta región, perdón, que esta curva esté recorrida en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, tomen en cuenta que gamma unión delta es justamente esta parte. Para que yo pueda decir que son iguales, así tal cual, iguales, significa que esta curva, es decir, esta curva cerrada, se tiene que recorrer en sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, tiene que ir, si yo quiero empezar desde este punto, digamos que es el menos pico más 0, entonces tiene que ir hacia allá, que es esta parte, después ir hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces ya recorrí este y luego tiene que ir recorrido hacia acá. Entonces significa que esta siguiente curva, bueno, la curva amarilla, tiene que ir recorrida de este lado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hay que considerar eso para poder decir que esta parte es igual. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con esta parte, haciendo un despeje, sabemos que esta doble suma es igual a este. A mí me interesa esta, que es la que me están pidiendo. Entonces, de aquí tendríamos, por tanto, de aquí tendríamos que la integral de línea de f con respecto de gamma sobre la curva que yo quiero calcular va a ser igual a la integral de línea, bueno, la integral doble, que es esta, de omega con respecto de la parcial de q con respecto de x menos la parcial de p con respecto de la y, e integral respecto del área, menos esta integral, que es un numerito, lo voy a pasar. Entonces sería la integral de esta integral de línea con respecto de delta, y aquí va esta cosa. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es calcular cada uno de estos elementos y ya después vemos la última cosa con el último detalle a considerar. Ok, entonces la primera parte, vamos a determinar esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en esta parte, entonces déjenme hacer una pequeña división. A eso que vamos a calcular lo vamos a llamar, como siempre, para no perder la costumbre, lo vamos a llamar gato. Entonces, déjenme poner otra aquí, otra pequeña división. ¿De acuerdo? Entonces, gato será lo siguiente. Ok, esta integral. Necesito calcular estas dos parciales, entonces hay que calcular la parcial de q con respecto de la x. Tomen en cuenta que cuando yo tengo la f, la primera coordenada para nosotros siempre es p, la segunda coordenada siempre es q, entonces tengo que calcular esta con respecto de la x, es decir, tengo que calcular la parcial con respecto de la x de e a la menos y más x cuadrada. Esta es una parcial muy sencilla, nos quedaría 2x. Necesitamos calcular la segunda, la parcial de p con respecto de la y, significa la parcial con respecto de la y. La p es la primera, entonces es e a la menos x más y cuadrada. Y como estamos derivando parcialmente con respecto de la y, esto nos va a quedar 2y. ¿De acuerdo? Así, lo que tendríamos es que esta integral, que es gato, otra vez lo voy a poner por cualquier cosa, que es la que nosotros, la primera que queremos calcular, esta, nos quedará de la siguiente forma. Es una doble integral respecto a la región omega. Esta la tengo que restar con esta para que nos quede 2x menos 2y e integral respecto del área. ¿De acuerdo?
Haciendo un poquito de álgebra, significa que esto sería igual a la integral 2 veces, sacando un factor común, sobre la región omega de x menos y respecto del área. ¿De acuerdo, muchachos? Y es aquí donde, bueno, vamos a seguir haciendo lo de Fubini. Ya sé que mi región omega, que es justamente esta, ya la tengo escrita como una región de tipo 1. Entonces, significa que esto me va a quedar 2 veces. Aquí yo voy a poner las dos integrales. Aquí voy a seguir escribiendo mi función, que es x menos y. Acá vamos a integrar primero con respecto de la y, porque sabemos que la y se mueve en estos dos valores, que es de 0 a coseno de x. Y la segunda, que sería con respecto de la x, sabemos que la x se mueve de menos pi medios a pi medios. Permítame tantito. Uy, se movió. A ver, ahí creo. No, síguele. Ok, chicos. Entonces, rapidísimo. Vamos a integrar esto con respecto de la x. Entonces nos quedará 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios. ¿De acuerdo? Aquí voy a integrar toda esta parte con respecto de la y. Entonces, esta me quedaría x por y. Con respecto a la y me quedaría menos y cuadrada. Y hay que evaluar en estos extremos, que sería desde 0 hasta coseno de x. ¿De acuerdo? Con respecto de la x, que es la última parte. Evaluando, cambiando las y por coseno, me va a quedar 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios. Acá me va a quedar el coseno, que sería x por el coseno de x menos coseno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Y después al evaluar en 0, pues bueno, ya no importa porque sería 0 por x, que es 0, y 0 por y, que es 0. ¿De acuerdo? Y la integral con respecto de la x. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que hasta aquí todo vaya en orden. Y pues bueno, aquí tendríamos que calcular esta integral. ¿Sí? Ok, entonces aquí nos va a quedar 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios de x por coseno de x menos la integral de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado de x de x. ¿De acuerdo? Esta parte la voy a dejar porque creo que no quiero que se alargue mucho el video. Lo que realmente quería es que era justamente que se entendiera lo que queríamos calcular aquí. Y bueno, entonces de aquí sí no me preocupo, esta no se preocupen ustedes tampoco, nos va a quedar me parece 0 menos pi medios. Ok, esta sí me parece va a quedar 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que calcular esta integral. No lo voy a hacer para no hacer el video más pesado. Entonces digamos que todo esto nos quedó 2 veces alfa. ¿De acuerdo? Repito, esta parte ustedes ya la pueden hacer con un poquito más de calma. No quiero extender ni hacer más largo el video. Esta integral nos va a quedar, no sé, 2 veces algún valor. ¿De acuerdo? No sé quién es alfa. Alfa es lo que quede. ¿De acuerdo? Lo que quede. ¿De acuerdo? La segunda parte es que necesitamos calcular esta integral. Es decir, necesitamos calcular esta parte. Entonces significa que aquí me tengo que fijar en mi región, que es gamma. Mi región gamma es esta. Y para que esta parte habíamos quedara en igualdad, tengo que recorrerla en este sentido. Entonces tengo que buscar una parametrización para esta segunda parte. Aquí déjenme ponerle gato con cola. Vamos a ponerlo aquí. Gato con cola. Tengo que buscar una parametrización de esta pequeña línea que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Que sería desde pi medios negativo hasta pi medios positivo. Y el orden que yo quiero que sea es de este estilo. Entonces hay una parametrización muy sencilla porque al final tomen en cuenta ustedes que cualquier punto que viva aquí, pues la forma que tiene es t, ¿no? Porque la primera coordenada puede ser cualquiera entre estos dos, coma 0. Entonces aquí puedo dar una parametrización que le vamos a poner delta, que va a ir de menos pi medios a pi medios a R2, ¿de acuerdo? Porque estamos cayendo en R2, ¿de acuerdo? Y la parametrización es delta de t igual a t, coma 0. Y ahí tenemos que calcular esta integral.
¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a hacer todos los pasos con todas las operaciones que nos piden ahí. La derivada de delta sería aquí 1,0. Después tendríamos que hacer la composición de f seguida de delta. Tomen en cuenta que estamos tratando de calcular esta. Entonces, bueno, ya tengo la paramención, ya tengo su derivada, tengo que hacer la composición. Es decir, tengo que poner t,0 como x y como y aquí. Repito, tengo que poner a x y a y como t y 0 acá. Entonces sería que la composición me va a quedar e a la menos t, coma, el 0 es aquí, entonces sería después e a la menos 0, sí, 0 que es esta parte, e a la menos 0 que es 1, más t cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces, ok, ya que tengo esto, significa después que tengo que hacer el producto punto, porque así me lo demandaba la definición para esta parte. Entonces el producto punto de este vector con la derivada, pues si se dan cuenta es bastante sencillo. Aquí me va a quedar simplemente e a la menos t, ¿de acuerdo? Entonces ya para terminar, lo que tendríamos aquí es que la integral de línea sobre la curva delta de f con respecto de delta es igual a la integral de menos pi medios a pi medios de esta parte que es e a la menos t de t. Esta es una integral muy sencilla y aquí nos va a quedar e a la menos t, bueno, nos va a quedar menos e a la menos t evaluado de pi medios a pi medios. ¿De acuerdo, muchachos? Menos pi medios. Entonces, A menos pi medios, ¿no? de menos pi medios a pi medios. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya, no voy a hacer esta parte porque si se dan cuenta nada más es evaluar. A este valor, que no sé cuánto valga, lo vamos a llamar beta. ¿De acuerdo? Ustedes ya se encargarán de hacer todos los cuentitas posibles. Ya hicimos la mayoría, nada más es cuestión de evaluar. Y ya estamos a un paso de terminar nuestro ejercicio. Ok, entonces, como siempre, me voy a tomar la libertad para poder terminar. Esta parte ya la tenemos aquí. Que voy a quitar esta parte, entonces en esta parte vamos a concluir. Y no voy a borrar el dibujito porque es lo que sí necesito. Entonces, tomen en cuenta. Nosotros queríamos la integral de línea de gamma de f con respecto de esta. ¿De acuerdo? Ya sabíamos que se puede dividir en dos. Esta primera parte la dijimos que valía 2 veces alfa. Esta segunda parte dijimos que valía menos beta. Nada más era cuestión de continuar y terminar con los últimos pasos que aquí lo requerían. ¿De acuerdo? Pero tomen en cuenta que la parametrización me pedía que estuviera así. ¿De acuerdo? Esta integral que nosotros tenemos calculada, en el cual esto se da la igualdad, es cuando, o sea, para que se dé la igualdad, es porque esta gamma se recorrió en este sentido. Es decir, este valor que nosotros vamos a obtener es el valor de esta integral sobre esta línea, pero recorrida al revés. Pero yo no la quería en este sentido, yo la quería sobre la otra dirección. Entonces, si yo la quiero en el sentido correcto, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así, en la curva gamma, en el sentido correcto. Esta es en el sentido incorrecto. La diferencia entre esta y esta es solamente un signo. Entonces, no importa qué nos quede aquí. Si yo lo que quería era la integral, pero recorrida de esta forma, y lo que obtuve fue de esta forma, entonces me fijo qué valor obtuve, que en este caso es 2 veces alfa menos beta, y la única diferencia entre este valor y este valor, esta recorrida así, repito, y esta recorrida así, que es como la quiero, la única diferencia es un signo menos. ¿De acuerdo? Entonces significa que la integral que nosotros queremos, pues simplemente es beta menos 2 veces alfa, donde alfa es lo que nos quede acá y beta es lo que nos quede acá. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces ya con eso termina nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Espero que haya sido lo más claro posible. Perdón por los pequeños movimientos en el video, pero bueno, así suele suceder. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cualquier duda, comentario, sugerencia, escríbanme a mí, a Ale, a Roger o a Arturo. Bueno, a Ale, a Roger, a Arturo o a mí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuídense mucho y espero verlos pronto. Chao.